Zheng Xiaoyou había visto a este Omega hacía poco. Zheng Fan ya padecía una enfermedad terminal y se encontraba internado en el mejor hospital privado de Jianbu, Xianyang, dependiendo de costosas proteínas inmunológicas para mantenerse con vida. Ese día, el hospital emitió otro aviso de enfermedad crítica. Zheng Fan también era una figura legendaria. Nació en una familia común, pero a temprana edad brilló con gran potencial. De joven, fue un mujeriego. Innumerables hombres y mujeres pasaron por su cama a lo largo de los años, y tuvo una docena de hijos ilegítimos. Su madre murió cuando él estaba en secundaria. Zheng Fan se sentía culpable por su primera esposa. Antes de morir, ella lo obligó a jurar en su lecho de muerte que no volvería a casarse. Él aceptó, cumplió su promesa y nunca más se casó. En su carrera, Zheng Fan empezó desde cero y poseía gran talento y estrategia. En el amor, era romántico y tenía innumerables confidentes. Pero permaneció soltero el resto de su vida debido al último deseo de su primera esposa. Zheng Xiaoyou tenía sentimientos encontrados hacia su padre. Últimamente, la frecuencia de los avisos de enfermedades graves emitidos por el hospital ha aumentado considerablemente, y Zheng Xiaoyou dejaba lo que estaba haciendo y corría sin importar lo que pasara. Ese día no fue la excepción. Desde la distancia, pudo ver una multitud en la puerta de la sala de Zheng Fan. Los demás hermanos y hermanas lloraban con más tristeza que los demás, y sus dotes interpretativas eran lo suficientemente buenas como para debutar. Zheng Xiaoyou permanecía inexpresivo en la esquina del pasillo, contando con indiferencia el número de hermanos y hermanas, pensando, ¿cuántos nacimientos se necesitarían para tener una lista tan grande de hijos ilegítimos este año? Su padre era en realidad un semental que paría potros sin distinción. Había sido un mujeriego toda su vida, pero al final contrajo una enfermedad irónica, cáncer de glándulas feromonas. Quizás marcó demasiado y decepcionó a demasiados omegas. Fue una verdadera venganza. El que más ruido hacía se llamaba Zheng Xiaoqing, que era solo 2 años menor que él. Con los ojos enrojecidos, se quedó parado en el concurrido pasillo y gritó, ¿dónde está Zheng Xiaoyou? Siempre que mi padre estaba grave, ese chico era el más indiferente. Está bien que no derramara ni una lágrima, pero esta vez ni siquiera dio la cara. ¿Acaso puede ignorar la vida y la muerte de mi padre solo porque consiguió la empresa? El dolor de la picadura solo duró un segundo antes de ser cubierto por una indiferencia más profunda. Zheng Xiaoyou se cruzó de brazos y permaneció en silencio fuera de la multitud, tan disgustado como si hubiera encontrado una mosca en la sopa al final de la comida. Lo más repugnante era que la mitad de la sangre de la mosca era la misma que la suya. Al ver que su joven jefe se detenía, Chen Pinmin llamó de inmediato a un médico en secreto para averiguar sobre el estado de Zheng Fan. El estado del presidente era muy grave antes, pero ahora todos los signos vitales se han estabilizado. No se preocupe, presidente Zheng. Zheng Xiaoyou se dio la vuelta y se fue al oír esto. La suite VIP de ESI se encuentra en el último piso de la unidad de hospitalización, pero Zheng Xiaoyou no subió al ascensor. Decidió subir las escaleras y deambular por el edificio de hospitalización, piso por piso, como un fantasma deprimido. Chen Pinmin lo seguía de cerca, sin atreverse a hablar. Zheng Xiaoyou se detuvo de nuevo al llegar al tercer piso de la unidad de hospitalización. Su expresión indiferente se relajó un poco, como si estuviera un poco triste. El secretario Chen siguió su mirada y contuvo la respiración. El tercer piso es la sala de niños. Las paredes del pasillo, pintadas de rosa, están decoradas con dibujos de animales como jirafas y cebras. Zheng Xiaoyou observó los dibujos de la pared, uno por uno. Estuve hospitalizado aquí, dijo. Chen Pinmin no supo qué responder, así que tuvo que escucharlo en silencio. Mi padre acababa de empezar su negocio en ese entonces y estaba muy ocupado, pero cuando supo que estaba enfermo y que tenía que ser hospitalizado, no pudo atender ningún trabajo. Salió de la reunión a la mitad y corrió a verme de inmediato. Zheng Xiaoyou observaba atentamente los adorables murales infantiles, aún inexpresivo. Pero Chen Pinmin sintió que se veía mucho más triste que aquellos hermanos y hermanas que aullaban como fantasmas.
En aquella época, mi madre aún trabajaba en otra empresa para complementar los ingresos familiares. No tenía a nadie que me acompañara en el hospital durante el día, pero mis padres venían por la noche. De joven, era ignorante y sentía que estar encerrado en la sala era como estar en una prisión, y siempre quería salir a jugar. Por la noche, mi padre se escapaba conmigo en brazos. Las enfermeras nocturnas eran muy agresivas, y no nos atrevíamos a bajar, así que solo podíamos caminar por el pasillo. Los cuadros de entonces no eran tan brillantes y delicados como ahora. Todos los dibujaban los propios niños hospitalizados con crayones. Mi padre me inventaba historias basándose en los cuadros hasta que me dormía. Seng Xiaoyou extendió la mano, tocó las coloridas caricaturas de la pared y sonrió con dulzura. Poco después de que me dieran de alta del hospital, el proyecto de investigación y desarrollo en el que había invertido durante tantos años finalmente dio sus frutos, y él mismo se hizo tan famoso en Jiangsu y Shanghái como la empresa. A partir de entonces, mi madre y yo parecíamos. Nunca lo he vuelto a poseer por completo. La mayoría de las personas en este mundo son cálidas por fuera, pero frías por dentro. Publicitarán sus actos, y personas como Seng Xiaoyou, frías por fuera, pero cálidas por dentro, inevitablemente sufrirán una gran pérdida en los asuntos mundanos. Chen Pinmin se sintió incómodo. Como secretario de Seng Xiaoyou, Chen Pinmin sabía mejor que nadie lo difícil que era para Seng Xiaoyou proteger las patentes y el arduo trabajo de Seng Fan. En apariencia, todos los hijos de la familia Seng eran glamorosos, y todos estaban rodeados de estrellas al salir. Seng Fan los trataba muy bien y le dejó un enorme fideicomiso a cada uno. Todos eran ricos en términos materiales y podían vivir una vida de ocio, esperando la muerte sin preocupaciones. Solo Seng Xiaoyou tuvo que trabajar día y noche para abrir nuevos territorios para la familia y soportar las dificultades que sus hermanos y hermanas no podían imaginar. Era el nuevo dueño del grupo Seng Fan y también el nuevo esclavo del grupo Seng Fan. Todos heredaron la gloria de la familia y obtuvieron el beneficio. Todos tenían derecho a elegir entre vivir una vida difícil o no. Solo Seng Xiaoyou no tenía opción, y estaba destinado al agotamiento. Seng Xiaoyou era resuelto, valiente y poseía una resistencia sobrehumana. Lo hacía mejor y más que todos los demás. Pero como no podía llorar delante de la gente, sus compatriotas lo condenaban y regañaban, y lloraban frente a la sala desde una posición moral superior. Chen Pinmin se indignó por él, sabiendo que Seng Xiaoyou no estaba tan tranquilo como aparentaba. Sin embargo, no sabía cómo consolar a su joven jefe, que parecía frío e insensible. Solo pudo caminar lentamente con él por el pasillo en silencio. Al llegar a la esquina, una figura salió corriendo de repente. Antes de que Chen Pinmin pudiera detenerlo, el imprudente Omega ya había chocado con Seng Xiaoyou. El impacto fue tan fuerte que sintió una opresión en el pecho, y ni siquiera notó que se le había caído la uña de la manga. Sí, lo siento, se disculpó el Omega con vacilación. Lloraba, con los ojos y la nariz enrojecidos, como si soportara un dolor inmenso. Pero el dolor era insoportable, y sus ojos entrecerrados no podían contenerlo. Lágrimas transparentes resbalaban por sus mejillas blancas. El Omega cubrió el teléfono con una mano, bajó la cabeza y dijo al otro lado: encontraré la manera de conseguir el dinero. Seng Xiaoyou sintió vagamente que las lágrimas parecían haberle inundado el corazón. Una parte seca y agrietada de su corazón le picó de repente con una leve picazón agria y entumecida. Desde pequeño, mis padres me han advertido que sea fuerte y valiente. Seng Xiaoyou es una persona que no derramaría ni una lágrima ni, aunque se cayera y se rompiera las costillas. Es muy paciente, pero en el fondo envidiaba a quienes podían llorar cuando estaban tristes. Además, este Omega lloraba de una forma tan hermosa. Y ahora, muchos días después, en la oficina de Seng Benlam, Seng Xiaoyou reconoció de un vistazo que esta secretaria con los ojos enrojecidos y lágrimas de humillación era el Omega que se había topado con él en el hospital. El interés manifiesto de Seng Xiaoyou por los Omegas incomodó a Seng Benlam. No podía hacerle nada, así que le dijo al tembloroso Omega con una sonrisa falsa: Huayong,
Eres tan capaz que ya conocías a nuestro famoso Saoyo. Así que tu nombre es Hwayong. Es un rostro que haría suspirar hasta a las flores. Sen Benlan describió a Seng Saoyo como una figura famosa, pero no lo miró al decir esto, sus ojos estaban fijos en Hwayong. Este lobo apestoso se parecía más a una serpiente venenosa que a un lobo, y dijo siniestramente, se conocen desde hace mucho tiempo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Qué maldad intentas hacer ocultándomelo? Hwayong parecía tenerle mucho miedo, y rápidamente negó en voz baja, señor Sen, no conozco a este caballero. El corazón de Seng Saoyo se encogió tras ser rechazado. Este pequeño Omega realmente no sabía que le convenía. El dolor de la bofetada lo despertó de las emociones que aún le quedaban en su monólogo. Sonrió con indiferencia, es cierto que no nos conocemos. Solo me he encontrado una vez con Sei. El señor Juan no me prestó atención y me chocó en la esquina del pasillo. Al oírlo decir eso, Hwayong lo recordó de inmediato, sus ojos se iluminaron un poco, ¿eres tú? Al notar la frialdad en la mirada de Sen Benlan, no se atrevió a mostrarse demasiado feliz y solo dijo, no lo recordaba ahora. Después de eso, sonrió amablemente a Seng Saoyo, siento mucho lo de ese día. Antes de que Seng Saoyo pudiera hablar, el lobo apestoso lo interrumpió de nuevo, ¿en serio? Dicho esto, sujetó la muñeca de Hwayong, le dio una palmadita obscena en el trasero y lo empujó hacia Seng Saoyo, tambaleándose, ¿de qué sirve decirlo sin más? Ve a disculparte con el presidente Sen. El rostro del pequeño Omega se sonrojó de inmediato, las lágrimas de humillación se intensificaron aún más y un profundo rubor apareció en las comisuras de sus ojos. No hace falta, dijo Seng Saoyo. No es para tanto. Hwayong no se atrevió a desobedecer a su jefe, así que se acercó obedientemente, apretó los labios con fuerza y, como Gao Tu, sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó a Seng Saoyo con ambas manos. Hola, señor Seng, soy Hwayong. Hua de las flores, Yong del canto. Seng Saoyo asintió y dijo, mucho gusto, pero ignoró las blancas y hermosas manos que sostenían la tarjeta. Caminó frente a Sen Benlan con las manos en los bolsillos, extendió la mano derecha hacia Sen Benlan, quien estaba sentado en la silla de la oficina, y dijo medio en broma, no soy famoso en absoluto, pero señor Benlan, está ocupado, es muy difícil verlo una vez. Sen Benlan también rió, señaló el otro lado del escritorio y dijo, por favor, siéntese. Seng Saoyo, como era de esperar, no era cortés y eligió una postura cómoda para sentarse. Apoyó un brazo en el respaldo de la silla con facilidad, y ambos charlaron de todo. Hwayong, quien se quedó a un lado, apretó torpemente la tarjeta de presentación, sin saber qué hacer. La humillación, la vergüenza, el pánico, la impotencia, emociones complejas cubrían su hermoso rostro como una nube oscura. Chen Pinmin, quien había estado siguiendo a Seng Saoyo, no soportó verlo avergonzado, así que tomó su tarjeta y le entregó la suya. Diciendo en voz baja, secretario Hua, primero guardaré la tarjeta para él. Presidente Seng. Hwayong le dio las gracias en voz baja, con voz muy contenida. Gao Tu vio a Chen Pinmin aceptar la tarjeta y le dijo a Hwayong, váyase a casa primero, yo acompañaré al presidente. Sen. Hwayong lo miró agradecido y salió de la oficina inmediatamente. Sen Benlan estaba hablando con Seng Saoyo, y debido a la arrogancia de Gao Tu, lo miró con frialdad. Gao Tu se quedó de pie y fingió no verlo. Seng y Sen intercambiaron palabras amables durante al menos 10 minutos antes de ir al grano. Seng Saoyo acababa de empezar a hablar del plan de adquirir H's Group cuando fue interrumpido por Sen Benlan. La sociedad actual es muy impulsiva. Aunque muchos dicen ser empresarios, dirigir una empresa es como criar lechones. Cuando crecen, los venden por todas partes, solo con ganas de cobrar y largarse. Sen Benlan cambió de tema, pero HS fue fundada por mí. La crié como a mi hijo y le tengo un profundo afecto. Seng Saoyo no quiso escuchar sus tonterías y dijo, 30.000 millones. Fue directo al grano y sonrió.
Señor Benlam, soy una persona directa. Sen Benlam se quedó atónito. Obviamente, no esperaba que Sen Xiaoyou fuera tan directo. Era un precio atractivo, pero Sen Benlam negó con la cabeza. Nadie venderá a su hijo solo porque el precio sea alto. 35.000 millones. Sen Xiaoyou odiaba su sonrisa insidiosa, pero la había aprendido muy bien. Curvó las comisuras de los labios hacia Sen Benlam y dijo, mucha gente no vende a sus hijos, no porque realmente no quieran, sino porque los vendedores no son lo suficientemente sinceros y el precio que ofrecen no es lo suficientemente alto. El precio ofrecido por el presidente Zheng es realmente muy sincero. Gracias por su apreciación, pero... Sen Benlam se levantó y se sirvió otra taza de té. Sen Xiaoyou contempló la clara sopa de té Phoenix Tianzong, pero escuchó su firme negativa en sus oídos. Es una lástima que no me falte dinero. Me temo que decepcionaré al presidente Xiaoyou. Zheng. Xiaoyou pensó que Xun Wenlin se negaría, pero no esperaba que, ante una oferta tan alta, Sen Benlam lo rechazara sin dudarlo. Pero no se desanimó. Reprimió el impulso de agarrarle el pelo y estrellarle la cabeza contra la pared. Sonrió y bromeó, 35.000 millones no te convencen. Parece que lo que dice el mundo exterior es cierto. La riqueza y el poder del presidente Wenlan son realmente insondables. Por insondables que sean, no se pueden comparar con la riqueza y el poder de Sen Fan Biology. Son 35.000 millones al principio. El presidente Xiaoyou es realmente generoso. Empezaron a presumir de sus respectivos negocios. Chen Pinmin, que se había mantenido a un lado, aprovechó la oportunidad para proponer, dado que ambos directores ejecutivos se aprecian mutuamente, HS Group podría unir fuerzas con Sen Fan Biology para compartir los resultados de la patente de las tijeras genéticas, de modo que la suma de ambos produzca más de 2 beneficios. Esta propuesta, aparentemente temporal e informal, es en realidad el segundo plan de Sen Xiaoyou. Si no se puede adquirir, entonces se hablará de una cooperación estratégica profunda. Si la cooperación se puede implementar con éxito, Sen Fan Biology comprenderá y dominará la tecnología de aplicación en un futuro próximo. El apellido Sen no está dispuesto a vender por ahora. Mientras caiga en la trampa, no recibirá 35.000 millones ni siquiera 315 yuanes en el futuro. Maldita sí. Sen Xiaoyou miró a Sen Benlam con calma y dijo con aprecio, es una buena propuesta. El hermano Benlam y yo nos entendimos de inmediato. Sería genial si uniéramos fuerzas. Sen Benlam asintió. Chen Pinmin creyó haberlo convencido, pero permaneció impasible. Sí, el hermano Xiaoyou y yo nos sentimos como viejos amigos, y sin duda nos convertiremos en buenos amigos. Pero en cuanto a la cooperación, olvidémosla. La escena era un poco incómoda y el ambiente se enfrió de repente. Sen Xiaoyou también contuvo una sonrisa y le preguntó tranquilamente, ¿por qué a HS no le gustamos, Sen Fan? Había un dejo de acusación en su tono. ¿Cómo es posible? Sen Benlam seguía siendo educado, pero no podía escupir marfil de la boca de su perro. Pero si no recuerdo mal, tu patente de invención de tijeras genéticas pronto expirará. Sonrió provocativamente, pero nuestra patente de tecnología de aplicación durará décadas. Hermanos, debemos ajustar cuentas con claridad. ¿Por qué debería elegir este momento para cooperar con Sen Fan? Sí, Sen Benlam no tenía que irse muy lejos, solo esperar 5 años. Una vez que expire el periodo de protección de la patente de Sen Fan, HS Group podrá usar la tecnología de tijeras genéticas gratis. Este canalla que acosaba sexualmente a sus subordinados en la oficina era muy astuto y tocó la fibra sensible de Sen Xiaoyou con una sola palabra. La conversación terminó de forma desagradable, y Sen Benlam le pidió a su secretaria, Gao Tu, que lo despidiera. Sen Xiaoyou bajó las escaleras con el rostro frío. En cuanto salió del ascensor, vio a alguien de pie en la puerta, de espaldas al teléfono. El hombre vestía una camisa clara. El viento nocturno era muy fuerte, como un golpe de genio, delineando la estrecha cintura del joven, rozando la fina tela contra su espalda. Los huesos de mariposa,
con líneas extremadamente hermosas, se erguían, hermosos hasta el punto de ser afilados. El cabello castaño rojizo se movía ligeramente con el viento, colgando suavemente, revelando una hermosa nuca. El corazón de Zheng Xiaoyou dio un vuelco sin razón. ¿Quién más podría ser sino Huayong, quien estaba de pie en el viento, afectando su corazón y pulmones? Encontraré la manera de resolver el problema de la cirugía. Gracias por su indulgencia. Tras colgar el teléfono, Huayong se abrazó y se apoyó contra la pared, aturdido. Llevaba muy poca ropa y parecía tener un poco de frío. Parecía aturdido y no sabía qué estaba pensando. Cuando Zheng Xiaoyou, que parecía poco amistoso, se acercó a él, reaccionó y de inmediato se levantó y lo saludó. Zheng Xiaoyou retrajo la mirada, pasó junto a él con indiferencia y salió por la puerta. Su visión periférica recorrió sus ojos cansados y llorosos, y un ligero aroma floral permaneció en su nariz. ¿Cómo es que esta omega con aroma a orquídea tiene glándulas lacrimales tan desarrolladas? Llora a cada paso. Incluso si es una omega, no es un hombre. ¿Cómo puede tener una cintura tan delgada? Él puede rodearla con su brazo. Zheng Xiaoyou miró disimuladamente a Huayong, pero fingió no mirarlo. Pasó junto a él con una expresión indiferente y salió directamente. Una vez más, siendo maliciosamente ignorado, Huayong se quedó allí aturdido. Chen Pinmin siguió apresuradamente el paso de su jefe y corrió a la parte delantera del auto para ayudar a Zheng Xiaoyou a abrir la puerta. Zheng Xiaoyou caminaba demasiado rápido, y Chen Pinmin estaba demasiado ocupado para ayudar al pobre Omega a salir. Huayong se quedó de pie, impotente, bajo el viento, viéndolo subir al coche. ¡Ah, qué mezquina, qué linda! ¿Por qué el secretario Juan no se ha ido todavía a casa?, preguntó Gao Tu. Iba caminando por detrás y vio a Huayong de pie bajo el viento. Huayong, que había estado mirando aturdida la parte trasera del coche de Zheng Xiaoyou, finalmente recobró el sentido y se giró para explicarle: recibí una llamada. Una sonrisa de agradecimiento se dibujó en su hermoso rostro. Secretario Gao, gracias por lo de ahora. De nada. Gao Tu hizo una pausa y dijo: intentaré mantenerlo alejado del señor Zhen en el futuro. Huayong se quedó atónito. Gracias. No. Hace falta. No carecía de motivos egoístas, y el supuesto rescate solo fingía ser genial. Mirando el cielo oscuro y el delicado rostro del Omega frente a él, Gao Tu no pudo evitar preguntarle: ¿dónde vive? Huayong volvió a quedarse atónito. Gao Tu temía que se le ocurrieran ideas descabelladas, así que le explicó de inmediato: aún no te has convertido en empleado, así que quizá no sepas que, si sales del trabajo después de las 9 de la noche, la empresa te reembolsará el taxi a los empleados regulares. De hecho, se sintió un poco arrepentido. No debería haber sido tan comprensivo ni entrometido, pero ya lo había dicho, así que tuvo que reaccionar y terminar: si es de camino, puedo tomar un taxi para llevarte a casa primero. El joven y guapo Omega lo miró en silencio durante unos segundos. Gao Tu se dio cuenta entonces de que en realidad era muy alto. Cuando se irguió, Gao Tu, que medía 1,8 metros descalzo, tuvo que levantar la vista. Gao Tu se sintió un poco aturdido por alguna razón. Justo cuando Gao Tu pensaba que definitivamente sería rechazado. Los hermosos ojos que tenía frente a él se curvaron de repente, y Huayong, con indiferencia, le indicó una dirección y dijo: secretario Gao, gracias por su ayuda. Contrariamente a lo que Gao Tu imaginaba, Huayong vivía muy cerca de la empresa. La zona donde se ubica HS Group es muy cara, y por lo general, los nuevos empleados que se incorporan a la empresa viven en casas de alquiler más económicas en las afueras de Jianghu. Aunque no fue intencional, Gao Tu también escuchó el contenido de la llamada de Huayong. Huayong parecía estar recaudando fondos para una cirugía, y su situación financiera no sería la ideal. Sumado a la presión previa de Zheng Xiao, Gao Tu supuso que también tenía familiares viviendo en ese por motivos de salud. Gao Tu nació en un barrio marginal y tenía una hermana frágil, por lo que sabía muy bien que tarifas exorbitantes corresponderían a la tecnología de muertos vivientes y huesos curativos de ESI.
no pudo evitar sentir cierta compasión por Hwa-young, sentado en el asiento del copiloto del taxi. Hwa-young permanecía muy callado, y sus finos dedos jugaban con los gemelos que surgían de la nada. Realmente se veía bien, la belleza más directa y definida. La profunda silueta, apenas visible en la noche, hizo que Gao Tu, quien lo envidiaba por ser abrazado por Sen Ben Lang, suspirara ante la injusticia del creador. Poco después de que el coche partiera, sonó el teléfono en el bolsillo de Hwa-young. Gao Tu vio claramente las 3 palabras Sen Ben Lang escritas en la pantalla. De repente, sintió un vuelco en el corazón. No pudo evitar pensar en lo que Sen Ben Lang y Hwa-young habían hecho en la oficina. Sabía que debía cerrar los ojos y los oídos en ese momento, pero no pudo evitar contener la respiración y escuchar. Hwa-young contestó el teléfono, y la voz de Sen Ben Lang salió vagamente por el auricular. Gao Tu contuvo la respiración, pero seguía sin entender el contenido de la llamada. Solo sabía que Sen Ben Lang, siempre parco en palabras, había dicho mucho antes de que Hwa-young dijera un simple lo sé. Como si notara la mirada preocupada de Gao Tu, Hwa-young miró por el retrovisor, y Gao Tu giró la cabeza como si nada hubiera pasado, evitando su mirada. A Hwa-young no le importó su evasión y le sonrió amablemente. Gao Tu dejó de mirarlo, y su mirada apagada se posó silenciosamente en él. Rostro reflejado en la ventanilla del coche. Era el rostro de Gao Tu. Rasgos faciales comunes, labios apretados, ojos entrecerrados, unas gafas de montura negra de lo más común y una expresión plana y poco vívida. Todo ello se combinaba con una mirada común y corriente, que se veía por todas partes en la calle, pero carecía de atractivo. Al igual que los deliciosos pasteles de descuento que se hacen en las cadenas de montaje de los supermercados, se sienten inmediatamente inferiores al encontrarse con los de alta gama, hechos a mano y personalizados. Gao Tu no es ni la 10ª parte de guapo que Hwa-young. Pero, ¿no dijiste que no te gustan los omegas?